La regla es: si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes, ¿no? Nos lo hicieron en el 88 y nos lo hicieron el año pasado. Y yo sostengo que quien quiera mantener esa regla en vigor en el país, a ver quién se la aguanta. Yo no estoy dispuesto a hacerlo, porque no creo que queramos ser peleles ni comparsas de nadie. Si quieren quedarse con el gobierno y el poder siempre, que se lo queden, pero no les vamos a servir nosotros de convalidadores, de simuladores de que hay democracia en el país y de que están ganando el poder, bajo ninguna circunstancia tampoco. O sea, nosotros queremos competir para ganar la presidencia y para cambiar el rumbo del país, para ejercer el gobierno en beneficio de la mayoría de la gente. Para eso es para lo que queremos del poder. No le queremos para ningún beneficio personal, y por eso estamos empeñados en llegar al poder y que las cosas cambien, y por eso no les aceptamos la regla de que nosotros no vamos a gobernar, porque Andrés Manuel ganó y determinaron que no lo iban a dejar a pasar bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que hicieron, y eso es lo que van a volver a hacer si los dejamos. Si ellos creen que se nos va a olvidar, que nos pueden seguir haciendo fraudes y que no pasa nada, lo van a seguir haciendo. Dicho de manera simple, si el crimen paga, hay que seguir teniendo una conducta criminal. Esa es la visión que va a tener la derecha, porque la derecha, esta derecha que está hoy gobernando, es peor que el PRI en una sola cosa, que además de que son lo mismo, son hipócritas, ¿no? Porque los del PRI éramos sindicazos, sí, somos corruptos, ¿qué? ¿No? Somos unos marranones, ¿qué? ¿No? Y estos dicen que no, se van a santiguar cada domingo a ver si, después de cometer sus tropelías, ¿no? Después de hacerse su rancho aquí en el estado de un lado, se van a misa a comulgar para que Dios los perdone, porque están convencidos que si se arrepienten de verdad sus pecados son perdonados. Pero a nosotros ahí no les aplicamos esa regla católica y no los perdonamos del robo de la presidencia, y no lo olvidamos, ni perdón ni olvido, porque si lo perdonamos o lo olvidamos, nos lo vuelven a hacer, nos lo van a seguir haciendo, y eso es lo que no podemos permitir. Y entonces no es un asunto de que seamos rencorosos, o de que estemos obstinados, o de que respiremos por la herida, o de que no podamos darle vuelta a la página. No, es que no se ha acabado de escribir la historia y por eso no podemos darle vuelta a la página. Ese es el tema. Y todos los compañeros que discuten con los que pensamos de otra manera, de que somos una izquierda que ya el país no quiere, que somos un ejemplo nocivo para la civilidad y la madurez que el país necesita, les decimos pues que, como decía mi abuelita, será el sereno, pero no vamos a quitar el dedo del renglón, porque no debemos hacerlo bajo ninguna circunstancia. Y aquí tenemos entonces un problema, que también es un problema complicado. Piensen de repente un poco ustedes, ganando 150,000 pesos mensuales, más extras, pudiendo viajar por todo el país, y que les digan: señor diputado, señora diputada, sí, señor diputado, no, señor diputado, lo que usted quiera, señor diputado, pase usted, señor diputado. Está complicado que uno no empiece a pensar que ya es una otra cosa, ¿no? Que hubo fraude, sí, que está muy cara la gasolina, ¿de veras? O sea, no les cuesta. Yo creo que les afecta, y no, porque empiezan a moverse en una esfera donde empieza uno a dejar de ser terreno, ¿no? Y entra uno a la clase política del país, ¿no? Y necesita uno muchos principios, mucha firmeza, para que, vamos, a cualquiera nos ha pasado. Nos hacen presidente de la feria de la colonia y ya empezamos mandones. Entonces, pues imagínense si el diputado, senador, se le olvida uno que es temporal, además, en 3 años regresa uno a la misma, y peor,
porque se queda uno más mal acostumbrado. A mí el partido, pensando mucho en mi beneficio, por eso no me ha hecho ese daño terrible de ser de diputado, ¿no? Entonces le digo, como una amiga me decía, dicen que el dinero le hace a uno mucho daño. Yo le digo a Diosito, tiéntame Diosito, pues dámelo, y si me porto mal me lo quitas, pero dame por lo menos la oportunidad. Así les voy a tener que decir a mis compañeros de partido, bueno, denme oportunidad de echarme a perder, a ver si ya me he hecho a perder igual que ustedes, pues ya está claro que no tenemos remedio. Pero volviendo a la parte seria, la verdad es que yo creo que se olvida sobre todo que los cargos son para servir a la gente, para cambiar las condiciones que vive el país. Yo me indigno mucho con mis compañeros legisladores, digo, a ver, compañeros y compañeras, váyanse un día, no conmigo, no a protestar a la resistencia civil, ya no les pido eso siquiera, váyanse a pasar un día a donde va el usurpador, vean los cientos de metros de vallas, las decenas de miembros del Estado Mayor Presidencial, o centenas, de la PFP y de la policía local, y traten de pasar por ahí, simplemente de pasar, caminando, porque quieran ir caminar por esa calle, y cuando no los dejen, hagan valer su fuerza y digan que están violando su derecho de libre tránsito, porque los panistas son tan hipócritas que dicen que están en contra del bloqueo de las calles, pero a donde va el usurpador bloquean todo. Entonces, no puede ser que permitamos esas cosas. O los retenes militares asesinando a gente. Hay una mujer con sus hijos asesinados en Sinaloa, en un retén militar, y no se hace nada. No puede ser. Entonces, se dan muchísimas cosas, y hay un sector del partido, reitero, que quisiera darle vuelta a la hoja, y otros que decimos no, ese no puede ser el camino, porque además nos divide. Porque el camino a mantenernos firmes no nos divide, pero el camino de unos haciendo ojitos y otros diciendo no, ese nos divide en serio, ¿no? Entonces, ya me volví más decente, porque ahora dije haciendo ojitos y ya no me pueden acusar de misógino ni de todas estas necedades. Acusando. Sí, de hacer ojitos a tocar el cuerpo, pues a tomar de distancia. Es parte del mismo proceso, pero a tomar de distancia. Entonces ya no podrán acusar de nada. Entonces, en realidad, el problema es que sí hay una tendencia a colaborar, esa es la palabra, con el gobierno de Calderón, y desde mi punto de vista no se debe colaborar con el gobierno de Calderón, no solo porque es usurpador, no solo porque toma medidas contrarias a la población, sino porque además va en contra de los intereses nacionales. Entonces es en todos los sentidos un gobierno que no hay que apoyar. Yo terminaría planteando un asunto histórico que además aquí tuvo un asiento importante. Cuando los conservadores mantenían la determinación en el siglo XIX en nuestro país de mantener los privilegios que se habían vivido durante la colonia, frente a los liberales que planteaban separar a la Iglesia del Estado y hacer una serie de medidas para modernizar al país, para conformar el Estado Nacional, y perdieron la guerra a los conservadores, a la desesperada se traen a Maximiliano y le abren la puerta para que sea un príncipe extranjero quien se ponga al frente del país. Y no solo le abren la puerta, sino se pone al frente del país con una invasión militar. Y un sector de la población dice no, porque el presidente constituido era Juárez, porque era una invasión y porque era una traición. Y a diferencia del usurpador, Maximiliano además era liberal y empezó a instrumentar una serie de medidas liberales que podían haber hecho que los liberales, por Juárez incluido, dijeran, bueno, si nuestro programa lo está llevando a cabo, pues apoyémoslo. Y dijo, no, porque es una intervención extranjera y porque es un usurpador. Calderón ni siquiera impulsa nuestro programa, ¿por qué lo íbamos a ayudar? Además de ser